Continuemos esta noche nuestro estudio de las bienaventuranzas. Y de hecho estoy muy agradecido con el Señor por su sabiduría en incapacitarme hace 8 días para darme una semana más de poder meditar y masticar esta próxima sección que vamos a estar considerando. Y realmente confío que estas exposiciones hayan sido de ayuda para que vean la bienaventuranza de confiar en el Señor y la seguridad de hacerlo. Espero que hayan podido ser supremamente animados y fortalecidos por las hermosas promesas que el Señor otorga a su pueblo. Y nuestro estudio de esta noche nos lleva a considerar todavía cuánto más a detalle la hermosa obra del Señor en los corazones de sus redimidos. Entonces contemplaremos las maravillas de lo que se puede conocer como la cirugía cardíaca divina y la sabiduría de su purificación. Entonces, si ya están en sus Biblias, retomando el Sermón del Monte, estamos en Mateo 5, desde el versículo 1. Estaremos asentándonos en el versículo 8, pero me gustaría leerlo desde el versículo 1 para ver qué es lo que ya ha venido desde antes. Dice así, Mateo 5, versículo 1. Y cuando vio, hablando de Jesús, las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y hoy, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Para poder tratar adecuadamente nuestro texto de esta noche y de los estudios siguientes, es necesario hacer algunas observaciones de manera de introducción. En primer lugar, es importante notar que, como en todas las bienaventuranzas, hay una bendición pronunciada por Jesucristo sobre un cierto grupo de personas. El texto que dice, el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Esta bendición que Jesús pronuncia es sobre un grupo distinguido, que se conoce como los de limpio corazón. Y hay una bendición seguida sobre ellos, que es una promesa futura, que no es otra que la de que los que son de limpio corazón verán a Dios. Ahora quiero señalarles que la traducción de la palabra limpio se puede sustituir con la palabra puro. Y es de hecho lo que voy a estar considerando con ustedes. Bienaventurados los de puro corazón. Así que esta será la traducción que vamos a estar usando. Y verán más adelante por qué esta traducción debe ser preferido sobre el limpio debido al Antiguo Testamento y todo lo que tiene que ver con la pureza. Ahora, esa es la primera frase que debemos analizar. Y de hecho, el versículo como sí o en sí no es difícil de comprender mediante la lectura, pero debemos considerar una pregunta inicial. ¿Qué se debe entender por un corazón puro? ¿Cómo es que el corazón ha sido purificado? Esta es una pregunta que bíblicamente hablando se puede responder de dos maneras y ambas maneras son correctas sin ninguna contradicción. Primero, en la escritura existe la pureza objetiva de corazón que solo viene de Dios. Dios es quien purifica el corazón del hombre. Pero también es cierto que, en segundo lugar, en la escritura existe una pureza subjetiva de corazón que viene mediante la santificación progresiva del creyente, que es animado, no solamente animado, sino mandado a purificar su corazón. Entonces, aquí la articulación de Jesús en el Sermón del Monte no parece distinguir
entre ambas categorías de un corazón puro, sino que más bien las supone como ciertas. Por eso me ha parecido correcto tratar primero la naturaleza objetiva de la pureza de corazón y después considerar con ustedes la naturaleza subjetiva. Primero, miraremos la purificación inicial del corazón del creyente y después consideraremos la purificación progresiva del corazón del creyente. Y por lo tanto, el sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de un corazón purificado. La bienaventuranza de un corazón purificado. El enfoque será puesto sobre esta pureza objetiva de corazón que el Señor obra en sus redimidos. La verdad doctrinal que será expuesta y sostenida es la siguiente. Solo Dios purifica el corazón del hombre, ya que el hombre no puede purificar su propio corazón. Eso va a quedar bien claro mediante este estudio. Y no es una verdad doctrinal en sí, sino sí es en sí, pero realmente cambia completamente, divide el mundo entero entre aquellos que no solamente la confiesan, sino viven de acuerdo con ello, y los que no. Entonces, con este entendimiento, que solo Dios purifique el corazón del hombre, ya que el hombre no puede purificar su propio corazón, dividiremos nuestra consideración en tres apartados. En primer lugar, tenemos que considerar cuál es la definición de la pureza de corazón. Entonces, primeramente, la definición de la pureza de corazón. Y después, obviamente, por qué existe la necesidad de la purificación del corazón. ¿Qué necesidad hay de esta purificación del corazón? Y después, en último lugar, ¿cuál es entonces la purificación divina del corazón? La purificación divina del corazón. Y ruego que el Señor concede a sus redimidos una, una mayor comprensión que les lleva a a gloriarse en la maravilla de su salvación, que vean la sabiduría y el poder divino que se manifiestan en esta purificación que Dios hace en sus corazones. Pero también ruego por los que todavía no tienen un corazón nuevo, que no tienen un corazón purificado, que Dios les puede golpear, que los puede atravesar su corazón de piedra, revelándolos tal y como son, muertos espiritualmente, y que Él, por su gracia, les puede dar un corazón de carne, un nuevo corazón, un corazón purificado. Entonces, que el Señor realice conforme a su voluntad la cirugía de corazón que solo Él puede realizar. Entonces, en primer lugar, consideremos cuál es la definición de la pureza de corazón. Es importante saber que es Jesús que está hablando, no es alguien de hoy, ¿cierto? Y eso tiene implicación porque, ¿qué quiere decir cuando Cristo se refiere al corazón? Inicialmente, ¿qué significa corazón? Hoy en día, por ejemplo, cuando alguien habla del corazón, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué entiendes cuando se escucha la palabra corazón? Ahora, en un contexto, será un factor importante para entender el significado de una palabra, especialmente de corazón. Por ejemplo, si tú estás en un hospital y escuchas a un médico decir que su corazón no está funcionando bien, debes entender que eso significa que el órgano físico, conocido como el músculo cardíaco, no está funcionando adecuadamente y por lo tanto es necesario una intervención médica o medicinal para ayudar al corazón a funcionar correctamente. Por lo general, fuera del contexto médico, la idea que rodea al corazón se expresa en los siguientes términos. Mi corazón me está llevando en esta dirección. O mi corazón es tan ligero como una pluma. O, por el lado triste, mi corazón está demasiado herido. Hoy en día, la comprensión
normal es que el corazón es una fuerza emocional, cuando no se está hablando del órgano físico. O incluso que el corazón es un sentimiento incomprensible que dirige las decisiones de uno. Estas nociones modernas de corazón no son lo que Jesús tenía en mente cuando se refería a la pureza del corazón. El corazón debe entenderse desde la mentalidad hebrea. Es decir, que el corazón era una referencia a las facultades del alma racional del hombre. Entonces, cuando Jesús se refiere aquí al corazón, no tiene en su mente emociones, sino que se está refiriendo a la sede del intelecto, el centro del conocimiento, la sabiduría y el entendimiento del hombre. El corazón debía ser entendido como la voluntad y hasta la mente. El corazón no tenía mucha conexión con los sentimientos o las emociones, que de hecho los hebreos y mayormente en el Nuevo Testamento los griegos se entendían mediante otra palabra, los intestinos, las tripas y el estómago. Si ellos querían hablar de las emociones y los sentimientos, usaban esas palabras. Espero que esto ayude a corregir, de hecho, un proverbio que a menudo ha sido muy mal interpretado, a saber, Proverbios 4:23, que dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Este proverbio no significa que no debes entregar tu corazón a la persona equivocada, sino de hecho que tú debes cuidar tu mente, tus pensamientos, tu intelecto. Espero que eso les ayuda a no malinterpretar la Biblia con semántica moderna, significados que hoy se aprecian, pero que no son conformados por la semántica bíblica. Bueno, habiendo tratado un poco en detalle la comprensión adecuada del corazón, podemos saber, investigar y considerar qué se entiende por pureza. ¿Qué se entiende por pureza? Los de puro corazón. La palabra pureza se utilizaba aquí a menudo como una palabra de culto, en el sentido ritualista para separar lo que era limpio de lo que era impuro. También se utilizaba como una palabra para describir el producto final de unos metales refinados, de los que se habían eliminado todas las impurezas. El producto final era un metal puro, purificado, lo que en este sentido significaba que el metal no estaba mezclado, no estaba aleado con otros metales, otras sustancias y que no estaba adulterado. Incluso a veces se usaba esa palabra para hablar de leche pura, leche no adulterada, leche limpia. Y ahora, pues, si pensemos en la pureza desde el punto de vista bíblica, hay una conexión con la santidad, que por lo tanto está relacionada con Dios. Y también hay diferentes clases de pureza, como hay diferentes clases de santidad. Ahora, fue mediante mi estudio que Thomas Watson, un puritano, me ayudó a señalar eso con gran claridad y por eso, de hecho, voy a utilizar sus categorías de pureza. Él dice y define que bíblicamente hay tres categorías de pureza. Eso es importante para poder distinguir entre qué categoría estamos hablando aquí. En primer lugar, existe la pureza primitiva, la pureza primordial, la, la primera pureza en origen y composición que solo Dios posee eternamente y para la eternidad. La pureza, la santidad moral es la gloria del Dios triuno. A Él y solo a Él pertenece esa clase de pureza. Solo Él es santo, santo, santo. Y como Thomas Watson escribió, Dios es el patrón y el prototipo de toda santidad.
Solo Dios es la quinta esencia de la pureza, como también es la esencia misma de la luz y de la santidad y de la verdad y de la justicia y del amor. Dios es el patrón por esta pureza. Entonces, existe primeramente esta pureza primitiva que pertenece al Señor. En segundo lugar, existe después una pureza creada. Todas las demás formas de pureza que existen en el universo siempre serán una clase de pureza creada. Pensad por un momento en los bienaventurados ángeles y en los hombres hechos perfectos que están presentes con el Señor. Todos ellos gozan de ser perfectos en pureza y santidad, pero su pureza y su santidad no les pertenece a ellos como si hubiera originado en ellos mismos. ¿Me hago entender? ¿De dónde viene su pureza y de dónde viene su santidad? Pues de la pureza primitiva, de la fuente de esa pureza, ¿quién es solo Dios? Aún la pureza creada se debe su existencia a la pureza divina, a quién es el Señor. Entonces, esto es importante porque vamos a estar hablando mayormente hoy de la pureza creada. Ahora, a diferencia del estado eterno o ya de aquellos santos muertos, estaremos considerando en alguna distinción de ellos. Pero bueno, en tercer lugar, en último lugar, existe lo que se puede conocer como la pureza evangélica. La pureza evangélica. Es una pureza que pertenece a una criatura que no aún ha experimentado lo que se considerará en el futuro. Lo que hemos ya hablado, una pureza creada que pertenece a santos ya perfeccionados. Esta clase de pureza evangélica es imperfecta. Es una pureza que reside en una criatura pecadora, una pureza que reside en un corazón todavía errante, no perfeccionada, no glorificada. Pero aún así Dios la considera como un corazón puro. A eso se refiere Cristo cuando menciona a los puros de corazón. Esos no son lo que están sin pecado, sino aquellos que son tan puros como puede serlo una criatura caída, pero aún así siguen todavía luchando contra la carne, el pecado, el mundo, ¿sí? Esta pureza evangélica es lo que espero considerar con ustedes la próxima vez que estemos juntos, ¿ok? Entonces, guárdenlo en sus mentes. Pero bueno, antes de continuar, quisiera abordar algunas de las nociones e interpretaciones falsas que se han dado a esta bienaventuranza a lo largo de los siglos, principalmente por la Iglesia Católica Romana. Quiero leer el texto nuevamente para que lo tengamos en nuestra mirada. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hay quienes han entendido que la pureza del corazón o la limpieza del corazón se refiere a la caridad, a hacer buenas obras o a la sinceridad incluso, a ser muy genuino. Y de hecho vamos a ver cómo eso tiene algún lugar. Pero supuestamente la caridad a las necesidades de los demás mediante manifestaciones evidentemente externas. Eso es lo que se refiere a los limpios de corazón. Casi dando a entender como teniendo una conciencia limpia. Y incluso algunos han considerado que se hace referencia a la consagración sacerdotal. Aparentemente es una referencia sutil de Cristo a los que son consagrados, somos como sus sacerdotes. Y por lo tanto realmente no tiene ninguna implicación o aplicación para ustedes que no son sacerdotes, el resto de los creyentes. Ahora, ¿eso es la verdad? No, eso no es la verdad, no. No está refiriendo
aisladamente a la caridad o netamente a la sinceridad o incluso como una referencia de consagración sacerdotal, porque tiene algo diferente, ¿cierto? La distinción más clara de la pureza del corazón que debes considerarse es el objeto que se evalúa como puro. ¿Qué es lo que Jesús está llamando limpio o puro? Pues obviamente es el mismo corazón. Muy bien, ahora, la pureza del corazón es algo visible, es algo externo, pues se va a evidenciar que sí, no excluye la pureza de la vida, como tampoco la pureza de una fuente niega la pureza del arroyo, pero el corazón se llama aquí puro porque es lo principal de la religión cristiana. Y como estamos viendo, es algo que no se ve. Es algo que es invisible. No está solo en lo externo, lo que es visible ante los demás. Y de hecho, eso es lo que va a venir más adelante, ¿cierto? En el versículo 9 y 10, bienaventurados los que procuran la paz, es algo externo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por la causa de justicia, están siendo perseguidos por su justicia. Hay otras referencias a lo externo, a lo que se puede ver, pero Cristo está particularmente enfocándose en lo que es invisible, en lo que es interno, en lo que es, se puede llamarlo inmaterial, en el intelecto, en la sede de la voluntad y de la mente. Cristo está mirando todavía el hombre interior, porque quiere ayudar a sus discípulos a considerar qué es lo que Dios solamente puede ver. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a ser o a tener un corazón puro? Y una pregunta más personal. ¿Tú tienes un corazón puro? ¿Tú tienes un corazón que ha sido purificado? ¿Y cómo puedes estar seguro? Entonces ahora avanzamos para considerar cuál es la necesidad de la purificación del corazón. La necesidad de la purificación del corazón. Veremos de hecho que hay cuatro razones, y podríamos ver más, pero cuatro razones principales por lo cual hay la necesidad de la purificación del corazón. En primer lugar, el corazón debe ser purificado porque está corrompido. El corazón debe ser purificado porque está corrompido. En este punto de partida, es esencial que tengamos una comprensión antropológica adecuada de la condición del corazón del hombre natural. ¿Cuál es la mayor mentira que el mundo vende hoy? Pues posiblemente es la mentira teísta, ¿cierto? No hay Dios. Pero eso de hecho se desliga de otra, que el hombre es generalmente bueno. El hombre es bueno. Eso sería una de las mayores mentiras que el mundo cree antropológicamente. La idea es que al nacer un bebé es inocente y moralmente neutral, y hasta algunos dirían, de hecho, bueno. Pero el problema con esta creencia es que es una mentira, es falsa, no es bíblica, no es verdadera, no concuerda con la realidad ni con el testimonio de Dios. La Biblia habla del engaño y de la maldad del corazón del hombre, incluso desde Génesis. Génesis 6, versículo 5, justo antes de qué, del diluvio. Mira lo que dice el texto, Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la bondad de los hombres. Jamás, no. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para siempre hacer el mal. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su evaluación de la humanidad y la corrupción de su corazón? La respuesta de Dios fue matar a todas las personas vivas excepto 8.
El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y en respuesta, Él exterminó la raza humana. Salvo 8, porque el corazón estaba corrompido. Y debido a esa corrupción se cometió iniquidad incalculable. ¿Cuál fue la evaluación que hizo Jesús del corazón durante su ministerio terrenal? ¿Mejoró desde el diluvio hasta el tiempo del periodo del segundo templo? ¿Mejoró el corazón humano? Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pues aparentemente la respuesta es que el corazón humano es igualmente malvado en los tiempos de Cristo como lo era durante el diluvio. Y no hay razón para pensar que ya ha mejorado hoy. El corazón humano sigue siendo corrompido e impuro. Salmo 14:1-3, de hecho, es lo que Pablo cita en una gran parte para describir la condición caída del hombre en Romanos 3. Salmo 14, desde el versículo 1-3, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busca a Dios. Una búsqueda divina. La respuesta, todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. El corazón debe ser purificado porque está corrompido. En segundo lugar, el corazón debe ser purificado porque el hombre es un cadáver espiritual. El corazón debe ser purificado porque el hombre es un cadáver espiritual. Eso no es algo novedoso y más para las personas que han estado en la serie de las predicaciones de Efesios. Mayormente pensando en Efesios 2:1. Como el corazón está corrompido, o mejor dicho, como cada pecador tiene un corazón de piedra, un corazón que no funciona, un corazón que no late, cada pecador está espiritualmente muerto, es un cadáver viviente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra condición natural es una condición miserable y contaminada donde la característica principal es la inmundicia espiritual, la cadencia moral y la muerte. Un cadáver espiritual. La inmundicia del hombre natural carece completamente ¿de qué? De pureza. De pureza. Job 15. Job 15, desde el versículo 14, dice, Job 15:14-16, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? He aquí, Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos. Cuanto menos el hombre, un ser abominable y corrompido que bebe como agua la iniquidad. Increíble esas palabras contra una supuesta hombre bueno. El hombre debe ser purificado porque el hombre es un cadáver espiritual. En tercer lugar, el corazón debe ser purificado porque es humanamente incurable. El corazón debe ser purificado porque es humanamente incurable. La situación se agrava porque el corazón no solo está corrompido, no solo el hombre está muerto espiritualmente, sino que además no puede hacer nada para remediar su condición depravada. El hombre está incurablemente muerto.
Esta verdad, la verdad de la depravación total o de la corrupción radical, de que el hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede mejorarse a sí mismo, no puede redimirse a sí mismo, no puede limpiarse a sí mismo, no puede purificarse a sí mismo. Es la doctrina más odiada, más odiosa de todas las verdades antropológicas de las que se burla toda religión falsa. El hombre natural odia huir de la incapacidad del ser humano. El hombre natural odia escuchar de la falta de voluntad del hombre para salvarse a sí mismo, porque ¿dónde está su esperanza? Cada religión falsa, su esperanza está en sí mismo. Su esperanza está en sus obras, sus méritos. Su confianza está en su devoción, su fidelidad, su perseverancia, porque Él es su propio Salvador. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la habilidad del hombre natural? ¿Cuál es la evaluación celestial sobre la condición espiritual del hombre? Jeremías 17:9, un texto bien conocido, más engañoso que todo, es el diablo. De hecho, no dice eso. Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El corazón humano es, según las Escrituras, el mayor engañador sin igual. Pero además es sin remedio. Si algo no tiene remedio, es por definición incurable. Incurable, humanamente hablando, y vamos a llegar a eso. Pero mira, por ejemplo, Proverbios 29. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Un versículo para meditar en para aquellos que confían en sí mismos, aquellos que realmente confían y ponen su esperanza en sus obras de mérito humano. Proverbios 29, no 29, Proverbios capítulo 20, versículo 9, plantea la pregunta que debería estar presente en nuestras mentes en esta noche. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es amarga más allá de toda medida. Nos golpea en el estómago, mata nuestro orgullo, mata nuestra autosuficiencia, mata nuestra esperanza en nuestra exaltación personal, porque nadie, ni una sola persona en toda la historia puede decir que se ha limpiado a sí mismo de su pecado. El corazón debe ser purificado porque es humanamente incurable. Y en cuarto lugar, el corazón debe ser purificado porque la santidad de Dios lo demanda. El corazón debe ser purificado porque la santidad de Dios lo demanda. La corrupción del corazón humano es un problema porque Dios es santo. Espero que ustedes puedan entender esta realidad. La corrupción del corazón humano es un problema porque Dios es santo. Dios es más santo y más puro de lo que tú crees que es. Piensa por un momento en la santidad de Dios. Reflexiona sobre su pureza perfecta. Lo estás considerando, ¿sí? La santidad de Dios. Ahora bien, esa pureza y esa santidad que te vino a la mente es menos que una fracción de la verdadera santidad de Dios. No pensemos adecuadamente en su santidad ni en su perfección moral. No tenemos la capacidad. Permitemos, por ejemplo, que David
plantea la pregunta que debe plantearse en nuestras mentes como lo hizo en el Salmo 24, justo después del Salmo 23, el Salmo 24, versículos 3 y 4. David pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Excelente preguntas. Excelentes, porque es lo que debemos estar considerando. Habiendo visto cómo está corrompido el corazón del hombre, habiendo visto cómo el hombre está muerto espiritualmente y habiendo visto que el hombre no puede curarse a sí mismo, debemos estar pensando, ¿y quién ahora puede acercarse al Señor? Respuesta de David, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. No solo se nos plantea la pregunta de quién puede ascender al monte del Señor, quién puede estar en su lugar santo, quién puede ir a la presencia del Señor, también nos provee la respuesta que necesitamos, pero es una respuesta paralizante, es una respuesta que nos expone, es una respuesta que nos debe dejar expuesta. Solo el que tiene manos limpias y un corazón puro, aquel que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, solo ese hombre será permitido en la presencia de Dios. Dios no permitirá que entre en su presencia nada que no sea una perfecta pureza. No permitirá que su santidad sea profanada. La santidad de Dios debe ser mantenida y su pureza no puede mermar. Y por lo tanto, el corazón debe ser purificado porque la santidad de Dios lo demanda. Hemos estado viendo la necesidad de la purificación del corazón. Eso nos muestra nuestra necesidad. Y ahora tenemos que considerar cómo. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la purificación divina del corazón? Ahora es preciso entender que los bienaventurados son aquellos que son puros de corazón. Nuevamente, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Es de suma importancia tener un corazón puro, pues solo los puros de corazón ascenderán al monte del Señor. Solo los puros de corazón serán admitidos en el reino celestial. Solo los puros de corazón verán a Dios. Y por tanto, ¿de qué manera un corazón tan corrupto, tan sin vida, tan muerta, tan incurable, puede no solo ser hecho recto, sino hecho perfectamente puro? ¿Qué poder puede transformar a un pecador en un santo? Solo hay un poder. Solo hay un poder en todo el universo. Amados míos, no se cansen de escuchar y de meditar en esta buena noticia. No se cansen de oír lo que hemos de oír, porque esta es nuestra vida. Este es nuestro amor. Este es nuestro tesoro eterno, nuestra perla de gran valor. Esta es nuestra confianza. He aquí nuestro Salvador en su grandeza y su majestad, el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Como el hombre no puede purificar su corazón, Dios en su gracia, desde hace siglos y desde la eternidad pasada, ha planeado y en tiempo ha prometido mediante un pacto purificar el corazón del hombre. Dios mismo y solo el Dios omnipotente es capaz de salvar a un pecador, de purificar un corazón muerto y corrupto. Ezequiel 36, Antiguo Testamento, profeta mayor, Ezequiel 36, es
Es uno de aquellos textos que vislumbra el nuevo pacto en una gloria particular. Ezequiel 36, versículos 25 y 26 dicen: Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Alabado sea la sabiduría de Dios por el nuevo pacto. Según el texto, es por medio de la aspersión de agua limpia y por medio de un trasplante divino de corazón que uno puede llegar a ser poseedor de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu. El corazón debe ser purificado porque es la entrada, es la forma de participar en el nuevo pacto. De hecho, es evidencia de pertenecer al nuevo pacto. Este lavamiento del corazón es la única manera en que podemos tener un interés en Cristo Jesús. Eso es de hecho lo que Jesús estaba aludiendo a cuando estaba hablando con Nicodemo. Ezequiel 36, versículo 25. Entonces os rociaré con agua limpia. Es la única forma que podemos tener un interés en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si uno no ha sido lavado, no ha sido rociado con esa agua limpia, si uno no ha tenido este trasplante de corazón, si a alguien falta este espíritu nuevo, entonces no es partícipe en un nuevo pacto, no tiene parte alguna con Dios. Y solo Dios es quien puede hacer este trasplante de corazón. Él ha prometido hacerlo. Pero ¿cómo hace Dios para llevar a cabo este proceso de sacar el corazón de piedra y dar un corazón de carne? ¿Cuándo es que uno puede saber que tiene un nuevo corazón, un corazón purificado? ¿Cuándo es que uno puede saber que ha recibido un nuevo espíritu? Y podemos ver la respuesta desde los labios de Pedro en Hechos 15. Hechos 15 es un tiempo importante para la iglesia primitiva, uh, para saber cómo es la salvación. En Hechos 15, desde el versículo 7 al 9, Pedro tiene la respuesta que necesitamos oír. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. El corazón del pecador debe ser purificado de la culpa, de la corrupción, de la contaminación del pecado a través de la fe. Y esta fe, esta confianza está en Cristo Jesús. Ahora, generalmente se entiende por la purificación un proceso como la santificación, y eso de hecho es lo que vamos a considerar en el próximo estudio, ¿cierto? Pero aquí el contexto deja claro que la purificación que Pedro está refiriendo a ha tenido ya lugar en los corazones de los redimidos, que es una purificación comparada como si fuera la justificación, y es veraz, ya habiendo purificando por la fe sus corazones. No hay ninguna distinción entre ellos y los gentiles, habiendo sido hechos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Es importante notar que es solo por la fe que Dios nos da un nuevo corazón. Un hombre puede hacer muchas cosas para enmendar su conducta o limpiar su camino o reformar su vida, pero nada de eso importa porque no sirve de nada.
no sirve de nada. El que se levanta y se sacude del polvo, pero no confía en Dios, es un necio miserable. Las escrituras no dejan decir una y otra vez, no puedes salvarte a ti mismo. No, no sé si están cansados ya de seguir escuchando una y otra vez en diferentes predicaciones que no puedes salvarte a ti mismo, pero una y otra vez la Biblia dice, no puedes salvarte a ti mismo. No, Dios no te acepta en base a lo que tú haces, porque solo Dios es el Salvador. Y eso es precioso, a Él sea la gloria. En el momento en que un alma, en el momento en que tu alma mira a Cristo y confía solo en Él para tu salvación, abandonando todas las demás falsas esperanzas, es en ese entonces cuando ya en un instante el Señor realiza su salvación, su obra de redención, su cirugía de trasplante de corazón, quitando el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, un nuevo corazón, un corazón purificado. Una vez que un pecador cree y confía en Cristo, en ese mismo momento, por una operación divina, ya tiene un corazón nuevo purificado. Tan puro como puede serlo, porque confía solo en Cristo. Esta es la primera pureza de corazón que debe obtenerse. La pureza objetiva y justificante que Dios otorga a los pecadores por gracia a través de la fe en Cristo solamente por amor a su nombre. La purificación divina del corazón. Solo Dios lo puede hacer. Recuerden, solo Dios purifica el corazón del hombre, ya que el hombre no puede purificar su propio corazón. En conclusión, amados, ustedes que ya tienen y ya gozan de un corazón purificado, mirar a tu Salvador y cantarle alabanzas. Miradle a Él y exaltad su nombre, porque solo Él, con su poder, con su amor, te ha salvado. Tú no lo mereciste. Mereciste el infierno, mereciste la muerte eterna, pero Él te ha dado vida eterna en virtud de su muerte y de su vida, mediante su resurrección. Meditad esta noche en tu cama sobre la misericordia y la gracia de Dios. De pronto estás cansado, y espero que jamás estás cansado de escuchar esto una y otra vez, pero mira cuán a menudo la escritura está aplastando el orgullo humano, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, y mira cuánto exalta al único Salvador que es digno de gloria, porque de eso trata las escrituras. Es tan claro y tan evidente. Darle gracias a Dios por su obra perfecta de purificar tu corazón mediante la fe en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, sé sin duda que todavía y otra vez, cada semana se añaden más, hay muchos que están escuchando que no tienen confianza en el nuevo pacto. Cristo, salva en esta noche a aquellos que están lejos de ti. Sálvales, dales ese corazón de carne, ese corazón purificado, ese corazón que ama a Dios. Dales un nuevo espíritu, un espíritu recto. Dales tu Espíritu Santo. Dales la regeneración, dales el nuevo nacimiento, dales la justificación, dales la adopción, dales todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús por amor a tu nombre, no porque ellos lo merecen, sino porque a ti te deleitas y te complaces en salvar a pecadores perdidos. Ayuda también a tu iglesia a nunca cansar de escuchar que somos débiles, que
fuimos cadáveres espirituales, pero con el gran amor con que nos has amado, nos has hecho hijos. Toda la gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén.